Si de procesadores con gráficos integrados estamos hablando, bueno, los Ryzen 8000G se van a lanzar a finales de enero de 2024, según información, gente. 80p, todo nativo, 25 FPS, injugable. Y acá con FSR3 en performance, con Frame Generation activado, 80 FPS. Zeno, I need you here right now. Walter, ¿otra vez? ¿Qué pasó? Ahora, ¿en qué problema te metiste? Yes, I know. Entonces, ¿qué necesitas? I need a cheap Windows game urgently with a discount. Ah, Walter, pensé Pensé que era otra cosa. Mirá, escuchá. En Keygenio puedes encontrar claves de Windows 11 a un precio muy competitivo, incluso utilizando nuestro código de descuento Keygenio20, consiguiendo un precio mucho mejor al que te puede ofrecer Microsoft. Shiro, can I pay with PayPal? En Keygenio tenés diferentes métodos de pago y además por PayPal para que sea mucho más fácil. Thank you very much, Zeno. Porque Gigabyte está añadiendo soporte a las APU. Sí, APU Ryzen 8000G. Bueno, en la página Gigabyte publicó esto está traducido ahora. Prepárese para la APU AM5 de próxima generación con la última actualización de BIOS de Gigabyte. Esto fue el 10 de noviembre. Gigabyte Technology, un fabricante líder de placas base, tarjetas gráficas y demás, lanzó la BIOS AGESA 1.1.00 Beta para compatibilidad con la APU de la próxima generación AM5 para placas base, presten atención, X670, B650 y A620. Esta última es la más económica para tener AM5, ¿sí? Esto es para la próxima generación que se lanzará a finales de enero de 2024. Por lo tanto, la propia Gigabyte nos está confirmando que a finales de enero del año que viene, 2024, vamos a tener Ryzen 8000G. Y evidentemente, gente, eso lo vamos a analizar acá en el canal. Esta APU va a poder estar disponible a finales de enero. Bueno, eso ya lo dije, ya lo saben. Eso también podría significar que la serie 9000 estaría reservada en los procesadores de sobremesa. Ojo, esto puede ser interesante. Según esto, parece entonces no tendríamos a Ryzen 8000 como tuvimos a Ryzen 7000, sino que esta se saltaría hasta Ryzen 8000 y dejaría entonces Ryzen 8000G. Pero esto es una suposición de este portal de noticias. Yo por ahora no creo eso, pero bueno, el futuro lo dirá. Lo que se está sugiriendo es que los Ryzen 8000 se lancen solo 4 modelos al principio, que serían 8300G con 4 núcleos y 8 hilos, 8500G, el 8600G y el 8700G, que este último tendría 8 núcleos y 16 hilos, mientras que la gráfica integrada sería la Radeon 780M con 12 unidades de cómputo. Esto la verdad que sería muy interesante, ¿sí? Que un 8700G o por favor también el 8600G tenga una Radeon 780M. ¿Por qué? Porque es una GPU que ya existe en portátiles y la podemos ver. Por ejemplo, tenemos esto de por acá, donde compara el 5700G con sus gráficos integrados contra una 7840HS, que es un procesador de portátiles, pero con el Radeon 780M. Y tenemos acá este videojuego que a 1080p con todo en bajo, el 5700G te da unos 40 FPS, mientras que con los 780M de este Ryzen 7840HS de portátiles te da 90 FPS, literalmente el doble. Por tanto, si un procesador Ryzen 8000G llega a escritorio, tendríamos un rendimiento similar a esto, lo cual sería interesante para poder darle una segunda vida a esta generación de gráficos integrados que ya con el 5700G se queda muy atrás para juegos. Bueno, Counter-Strike Go ya murió. Otro ejemplo tenemos Forza Horizon 5 a 1080p todo en media. El 5700G te da unos 35 FPS, mientras que llegas a 60 con los 780M. Esto realmente es muy interesante y espero que el rendimiento sea igual a este o incluso superior. ¿Sí? Esperemos que sea así. Cyberpunk 2077 te llega por lo menos a 1080p con todo en bajo a los 40 FPS. ¿Sí? Mientras que con gráficos integrados Vega del 5700G no llega ni a los 20 FPS. Por lo tanto es injugable. Así que realmente sería una segunda vida para los gráficos integrados que ya lleguen y que ya se han tardado con los Ryzen 8000G. Incluso acá tenemos a Worms Gaming, que probó el 7840HS con el mini PC Belink, que acá lo pueden ver, que trae el Radeon 780M, lo cual es realmente interesante. Imagínate toda esa potencia en un cuadradito. Bueno, Counter-Strike 2, con estos gráficos integrados,
te corre a 140 FPS. Counter-Strike 2. Por lo tanto, si te querés armar en el futuro un PC con un 8000G y el rendimiento sea este, sería bastante bueno. Recordemos que Counter-Strike 2 ahora es más exigente que CSGO. Cyberpunk 2077, 1080p, todo en bajo, 48 FPS, sí, con gráficos integrados, gente. Como lo acabamos de ver antes, contra el 5700G, bueno, acá pueden ver otro ejemplo más. 40 FPS, casi 50, incluso si jugás a 720p, ¿puedes conseguir 60 FPS? Posiblemente sí. Imagínate cuando salga FSR3 Frame Generation y estos gráficos integrados podrían ser mejores todavía. Pero bueno, para eso todavía falta y hay que ver otros aspectos. Pero ¿podría pasar? Bueno, podría pasar, ¿por qué no? Starfield a 1080p todo en bajo con FSR2 al 50%, 30 FPS. Un juego muy exigente, mal optimizado, pero acá podés correrlo con estos gráficos integrados, gente, a 30 FPS. Decime que no son buenos estos gráficos integrados y que no te da un poquito de esperanza para armarte un PC económico con Ryzen 8000G. Warzone 2, 1080p todo en bajo, acá sin FSR, sin nada, 60 FPS, bueno, con bajoncitos a 50. Yo activaría en este caso FSR2, aunque sea, ¿sí? Para poder llegar a 60 FPS un poco más estables. Ahora sí, con FSR2 en bajo, con calidad, y justo ahí muere, ya lográs superar los 60 FPS. Creo que en algún momento bajará 55, 60, pero bueno, cosa del juego. 60 FPS, ¿ves? Ahí 60 FPS ya rozando los 59, 58, ahí lo podemos ver, pero ya es mucho mejor que antes. Día de pago 3 a 1080p en bajo, 45 FPS, y este es un juego que salió hace poco, salió este año 2023, 40 FPS a 1080p. Red Dead Redemption 2, 1080p todo en bajo, 50 FPS. Si este juego te va a 50 FPS, hasta te podría dar esperanza de jugar GTA 6 a 30 FPS todo en bajo a 720p. Te puede llegar a dar esperanza. Si este juego es muy exigente, pero está muy bien hecho y te corre a 50 FPS a 1080p. Y bueno, justo en Tigre lo está haciendo miércoles. Pero bueno, no sé. Para mí estos gráficos integrados son muy buenos. Muy buenos. Así que los estoy esperando en 8000G como loquita. Como loquita. GTA 5, a ver. GTA 5 a 1080p en bajo. No, en alto. 1080p en alto, 85 FPS. Muy bien. ¿Lo puedes jugar con un 5600G? Evidentemente sí. Pero a 720p. Si lo querés jugar bien a 720p, acá 1080p altos. ¿Se entiende la diferencia? Están buenos los gráficos. Y esto que estamos viendo, un PC portátil que viene en procesador de portátil con sus gráficos integrados. Con la info del 8000G dio más esperanzas que otra cosa. Ahora sí, esto es importante porque el mismo Worm probó FSR3 con estos gráficos integrados que posiblemente estén en Ryzen 8000G. En principio podemos ver cómo funciona Forspoken, que es el juego que tiene FSR3 disponible a día de hoy, a 1080p con todo en bajo, sin FSR3, corre unos 20-30 FPS, ¿sí? Más 25 que 30. Mientras que si se aplica FSR3 en calidad a 1080p en bajo, pasamos de 25-30 ya a 35-40, aumentando los fotogramas por segundo. Pero ahora viene lo más interesante, ¿qué pasa si se activa el Frame Generation? Y es que activando esto en gráficos integrados como los Radeon 780M, pasamos a llegar a 60 fotogramas por segundo, haciendo que sea mucho más estable. Esto 1080p todo en bajo. Pasamos entonces de 25-30 FPS a duplicarlos gracias al Frame Generation. Y sí, esto es porque esto lo tiene el juego integrado. Incluso si en vez de FSR3 calidad lo pones en Ultra Performance con Frame Generation, puedes llegar hasta los 80 FPS. Evidentemente la calidad de imagen va a ser un poco peor, pero se puede lograr conseguir más tasa de fotogramas por segundo, por lo que nuevamente vamos a poder tener Frame Generation con FSR3 en gráficos integrados, y estos gráficos integrados van a poder funcionar correctamente. Ahora también va a depender del juego que sea, y seguramente en Avatar, que también va a salir con esta tecnología, lo vamos a poder ver en el canal. También podemos ver otro caso como nos muestra Danny Owen con estos mismos gráficos integrados y FSR3, esta vez los Radeon 780M en Immortal of Aveum a 1080p todo en bajo sin tener FSR3 activado. Recordemos que este es otro título que dispone de FSR3 y sin esta tecnología te corre a 20 FPS, 1080p todo en bajo. La verdad es que es bastante injugable, así no lo podés disfrutar. ¿Qué pasa entonces si se activa esto con FSR3 en calidad, pero todavía sin Frame Generation? Pasamos de 25 a 35 FPS, haciéndolo ahora sí más jugable. 30 FPS está bastante bien para un juego actual y gráficos integrados. Por lo tanto, ahora sí, se puede jugar.
Pero ¿qué pasa si evidentemente activamos la generación de fotogramas? Bueno, esto mejora aún más, ya que al activarlo pasamos de 35 FPS a casi más de 60, porque pueden ver ahí que estamos en 62, haciendo que la fluidez sea más notoria, porque sí, se nota el salto de 30 a 60 fotogramas en pantalla y la experiencia un poco mejor. Recordemos que Immortal of Aveum es un título bastante pesado, Unreal Engine 5 no tiene la mejor optimización del mercado, por lo tanto que este tenga un buen rendimiento utilizando el Frame Generation, la generación de fotogramas con FSR3 en estos gráficos integrados ya es bastante sorprendente. Ahora veamos acá en Performance con el Frame Generation desactivado, a ver cuántos FPS tenés a 1080p con todo en bajo. Bueno, tenés 50-60 FPS, lo cual no está nada mal. Bueno, ahí podemos ver que si te moves baja 40-42, pero nada mal, esto sin Frame Generation activado. Bueno, activémoslo y ahora sí podés ver que si te quedas estático pasas a casi 80 FPS de media, una barbaridad, duplicando los fotogramas por segundo. Recordemos anteriormente, sin FSR3 el juego corría a 25 FPS, como lo podés ver ahora. Ahora está todo desactivado, podés ver 1080p, todo nativo, 25 FPS injugable. Y acá con FSR3 en Performance, con Frame Generation activado, 80 FPS. Hay una diferencia abismal. 60 FPS lo podés dejar clavado ahí y te va a funcionar perfecto. Por lo tanto, esto es lo interesante. Sí, vas a poder utilizar FSR3 cuando salga Ryzen 8000G. Evidentemente sí. Y todo va a ser mejor cuando el juego esté mejor optimizado que estos dos títulos que te acabamos de mostrar en este video. En teoría, estos procesadores 8000G se mostrarían durante el CES de 2024. Sí, junto a la presentación de Nvidia, donde también veríamos RTX Super. Ahora, para mí, ¿qué precio tendría un 8000G? Bueno, hay que recordar que en el lanzamiento de la serie 5000 versión G, el 5700G valía en su precio de lanzamiento $360. Y un precio que si lo ves ahora es bastante alto, porque hoy en día se lo encuentra a $170 este procesador. Por lo tanto, hay un recorte del 50%, ¿sí? Entonces, en su lanzamiento posiblemente los 8000G sí sean procesadores caros. Pensando en que el 8700G, pensando que ese tenga el Radeon 780M que acabamos de ver, y los que son de gama más baja tengan el 760M e inferior. Por lo tanto, lo que acabamos de ver sería con el procesador más caro, que posiblemente salga a este mismo precio, $360. Caro. El 5600G cuesta en su lanzamiento $260. Para que tengas una idea de cuánto podría llegar a salir un 8600G, que no creo que traiga lamentablemente el 780M, sino el 760M, que es un poquito menos potente. Esto es la teoría, muchachos, ¿sí? Pero el precio de lanzamiento del 5600G de $260. Hoy en día está a 139, un recorte de 46%. Sí, está mucho más barato ahora que en su lanzamiento. Por lo tanto, hay que ver. Cuando salga, vemos.